Buenas, vamos a hacer una clase ahora sobre la sección 11 del curso que se trata del origen de la Tierra, de dónde vino la Tierra y cómo sabemos cómo es la Tierra, de qué está hecha, cómo es por dentro, los modelos que tienen los científicos sobre cómo funciona la Tierra y vamos a ver que lo vamos a usar estudiando los terremotos, porque vamos a usar los terremotos como si fueran una especie de sonograma o rayos X para tratar de ver cómo es la Tierra por dentro, de nuevo, cómo los científicos usan los terremotos y el estudio de las piedras y los minerales que vemos en la capa de la superficie de la Tierra para tratar de inferir de nuevo cómo es la Tierra por dentro y cómo se formó. Así que vamos a hacer este PowerPoint que cubre dos secciones, porque cubre esta y la próxima de rocas y minerales. La vamos a hacer rapidito en una sola, por falta de tiempo. Así que en este PowerPoint pues vamos a ver, como le dije, este modelo geológico del planeta Tierra. Y entonces pues queremos saber otra vez cómo se formó la Tierra, de dónde viene particularmente la atmósfera, porque esa va a ser la parte crucial para decidir lo que pasa en este planeta que no pasa en ninguno otro, como vimos cuando estuvimos estudiando la formación de los planetas y de las estrellas en términos genéricos. Y entonces de nuevo, cómo los científicos averiguan esto, porque otra vez nosotros vivimos en la superficie del planeta. Otra vez la Tierra es una bola enormemente grande de como 6.000 millas de radio, y nosotros de nuevo lo más que hemos hecho rotos para abajo es como 2 o 3 kilómetros, así que otra vez nosotros no hemos visto nada más que las cascaritas de la parte de afuera, pero vamos a usar, como les dije, los terremotos para a ver cómo sabemos más. Y entonces vamos a ver cómo la Tierra se divide en diferentes capas que tienen diferente composición y diferente temperatura y diferentes materiales. Y de nuevo, pues vamos a ver cómo esto nos ayuda, porque de nuevo, todo este conocimiento no es solo para averiguar otra vez de dónde vino la Tierra, sino que nos ayuda otra vez para lidiar con problemas como el calentamiento global o los terremotos, o si debemos poner plantas nucleares, como se forma el petróleo que usamos como energía y ese tipo de cosas. Pues tiene aplicaciones prácticas este conocimiento. De nuevo, vimos en genérico cómo se forman los planetas y entonces pues aquí ponemos la fecha de que hace como 5 billones de años pues había una nube enormemente grande de materiales que había resultado de la explosión de una estrella que había aquí antes del Sol. Y entonces lentamente por gravedad pues esa nube va formando, como dijimos en la clase anterior, esta especie de pancake o disco de acreción. En el centro pues hace 5.000 años se enciende el Sol y ese es el origen del Sol. Y entonces como 500 millones de años después pues esta basura o este material que está orbitando eso pues empieza a separarse en anillos y eventualmente forma los planetas. Y entonces de nuevo pues podemos estimar que la Tierra tiene como 4.500 millones de años, esencialmente usando fechación radioactiva de piedra. De nuevo, la piedra más vieja que hemos podido conseguir, y eso es bien difícil de nuevo porque van a ver que la superficie de la Tierra se pasa cambiando y es bien difícil conseguir piedras que hayan sido originales de este primer momento, porque de nuevo van a ver las piedras se forman dentro de los volcanes y por presiones y temperaturas y por la lluvia que crea erosión, y de nuevo pues la gran mayoría de las piedras que nosotros tenemos ahora son como que más jovencitas y se formaron no hace tanto tiempo, pero hemos encontrado piedras otra vez que si usted busca isótopos radioactivos y mide cómo el isótopo radioactivo va decayendo con el tiempo, pues lo puede usar como reloj y de nuevo pues tienen esa fecha de más o menos como 4.4 o 4.5 billones de años. Así que de nuevo, desde que se forma el Sol,
hasta que se forma la Tierra, pues pasan como 500 millones de años en nuestra teoría. Y entonces pues ya sabemos que existe la Tierra porque hay de nuevo una sola esfera de material que está orbitando el cielo, el Sol, perdón, pero van a ver que era bien diferente a la Tierra que nosotros conocemos hoy en día. Así que pues de nuevo, en las clases anteriores dimos todos estos procesos para cómo se formó el universo y cómo se formaron las galaxias y cómo se formaron las estrellas, y específicamente de nuevo en la fecha y con ese proceso pues sabemos que el Sol se formó hace como 5 billones de años. Y entonces lo que queremos enfatizar ahora es eso, que la Tierra no siempre es como lo observamos y la Tierra evoluciona, y esa es la idea de este curso otra vez, que la Tierra va cambiando de forma y van a ver que antes era bien diferente. Inicialmente, cuando esto se forma, generalmente era una bola de lava, mayormente casi toda líquida. Lo que se va otra vez a enfriar y se va a volver sólido va a ser otra vez una capita en la superficie. Y entonces va a ocurrir este proceso de diferenciación porque como otra vez el Sol no es la primera estrella que se forma aquí, sino que se ha formado varias generaciones de estrellas anteriores, pues van a haber diferentes cantidades de materiales. Y como les dije, pues en la parte de la formación de estrellas, generalmente los más que hay son o hierro, porque eso es lo que crea y forma en donde termina la explosión de las estrellas, o todas las capas que se formaban antes, y entonces pues cuando se forma la Tierra y es esencialmente de nuevo por dentro lava líquida, pues todo el material pesado se va para el fondo. Y entonces van a ver, pues vamos a tener una bola de hierro que va a ser el elemento más pesado generalmente en mayor cantidad, y los elementos livianitos pues se quedan afuera, y entonces eso lo vamos a ver otra vez porque como vimos en la parte de los datos, cuando pesamos la Tierra y averiguamos su densidad, pues nos damos cuenta que la densidad de la Tierra como un todo es mucho más grande que la de las piedras y el suelo que nosotros vemos en la superficie, y que de nuevo la de nosotros pues parece ser mucho más menos densa, más fluffy el material, y son elementos más livianos en su mayoría, o sea, porque todos los elementos livianos tienden a quedarse otra vez arriba y los pesados se van para el fondo. Entonces se van a formar diferentes capas generalmente por estos tres procesos. La primera es que aunque hierro de nuevo va a ser el elemento más pesado que se forma otra vez mientras las estrellas están quemando, las estrellas que estuvieron antes del Sol, pues las explosiones de supernova forman elementos radiactivos, y de nuevo aquí parece haber bastantes ya. Todos esos elementos radiactivos son más pesados que el hierro, se van para el fondo, pero su decaimiento tiende a calentar aún más el centro, que van a ver ya era bastante caliente. Y está la película sobre los volcanes que tenemos en el laboratorio, pues ya esto estaba bastante caliente y se va a calentar más y duran mucho por este efecto de la radioactividad. Eso hace que también el calor dure mucho tiempo porque de nuevo los elementos radioactivos se tardan en crearse, y había este debate cuando se empezó a formar este modelo porque la gente de otra vez pensaba que otra vez toda la Tierra eran más o menos estas piedras que están aquí en la superficie, y entonces decía, diablo, si tenemos una bola de 6.000 millas de piedra y la dejamos enfriar, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a esta temperatura que nosotros vemos que tiene la Tierra? Y el cálculo era que eso no se debía tardar mucho, que eso debía tardar unos pocos millones de años antes de que la Tierra, y entonces pues decían que por ese argumento termodinámico de que si tú tienes una bola de lava y la dejas enfriar, eso en varios millones de años termina siendo la Tierra, pues preocupaba mucho a los biólogos y particularmente a Darwin, que en ese tiempo, cuando Lord Kelvin, que era el físico que argumentaba esta teoría, daba, pues él decía, si la Tierra lo que tiene son millones de años, jamás va a dar tiempo para la evolución, y entonces le empezó a preocuparse porque en su teoría de evolución ibas a necesitar mucho más tiempo. Por eso fue una de las pocas veces que los biólogos tenían razón y los físicos estábamos mal, porque obviamente Lord Kelvin y los físicos no sabían la estructura interna de la Tierra, que era diferente a la de la superficie,
Y B, vamos a ver que hay un montón de elementos radioactivos que siguen calentando el centro y otra vez pues permiten que no se tarde nada más que varios millones en enfriarse, sino que obviamente le toma varios billones con B. Y a la Tierra pues de nuevo, luego de 4.5 billones de años vamos a ver que en el centro todavía es horrendamente caliente. La otra del calor viene obviamente por gravedad. Como estos materiales son bien pesados, pues obviamente la presión de gravedad de todo este montón de material mucho más pesado que la superficie, pues hace que esto por presión se caliente otra vez y mantenga mucho más calor en el centro. Y la otra que vamos a ver es bien importante es que la Tierra no se forma y se queda sola, sino que ese proceso de seguir barriendo y chocando va a durar varios, otra vez, cientos de millones de años más, donde van a seguir cayendo meteoritos y otra vez, si viene un meteorito que es una piedra, bueno, las que hay de nuevo son bastante grandes los asteroides, pero en ese tiempo, pues, si viene un asteroide que sea del tamaño del Monte Everest y viene viajando a 75.000 kilómetros por hora y choca con la Tierra, eso de nuevo generalmente va a derretir áreas del orden del continente de África y va a meter un montón de energía cinética a lo que sigue calentando la Tierra. Así que estos choques de meteoritos, cometas y asteroides con la Tierra, que van a ser bien comunes al principio, ahora de nuevo que estamos las cosas vivas, pues por suerte eso es tremendamente raro, porque ya la Tierra barrió casi todo el material y no queda mucho para chocar, pero en el principio había mucho material remanente y los choques de asteroides eran mucho más comunes. Y el resultado de nuevo va a ser que el centro va a ser más pesado y bien caliente, y que la parte fría va a ser la parte de afuera. Y entonces, pues, la hipótesis es que obviamente otra vez nosotros estamos en esta cascarita de material mucho más liviano, que se enfría mucho más rápido porque está en contacto con el espacio y puede botar el calor. Y de nuevo, al principio no había la atmósfera que había ahora, y de nuevo el espacio está prácticamente a cero absoluto, así que obviamente la superficie de la Tierra era mucho más fría, y que de nuevo lo que mantiene gran parte del calor ahora es la atmósfera, que va a estar como un buffer y va a aguantar ese calor ahí, y de nuevo tiene que tener una composición química específica que tenemos ahora, que no es la que tenía cuando se formó la Tierra. Y entonces vamos a ver el modelo que tenemos ahora, después vamos a ver cómo lo hicimos otra vez, no vamos a decir de dónde sacamos esta información, porque nosotros no podemos picar la Tierra como si fuera una china y mirar por dentro, pero el modelo que tenemos ahora es que hay un core de hierro sólido enormemente caliente, como a 4.300 grados centígrados, eso es hasta más caliente que la superficie del Sol. Encima de eso va a haber un mar que es como de hasta 2.900 kilómetros de hierro y azufre derretido. Es más o menos como si vieron Terminator, el hierro derretido cuando él se hunde al final de la película, la Terminator 2, la segunda. Y esto de nuevo es pues hierro derretido y azufre, y de nuevo los religiosos ahí parecen haber estado bien, porque ellos decían que de nuevo el infierno era bien caliente y estaba en el centro de la tierra y estaba lleno de azufre, y particularmente pues nosotros creemos que esa parte sí es verdad, que hay mucho material de azufre, que es otro elemento que va a mantener temperaturas bien altas y se mantiene derretido, y que de nuevo subiendo como hasta 50 kilómetros arriba, pues va a haber lo que se llama el manto, que es lo que nosotros conocemos como lava. Abajo de nuevo va a ser como de la consistencia de la plasticina, pero es sólido, y según uno va arriba, pues de nuevo como los materiales son más livianitos, pues tienden a ser líquidos, y eso es lo que sale en los volcanes. Cuando se parte la corteza aquí y esto explota por burbujas de gas que lo empujan para arriba, pues eso van a ser los volcanes y van a estar hechos de esta lava, y es de nuevo este manto de nuevo tiene como del orden de 2.000 kilómetros de lava, y de nuevo nosotros somos entre 50 a 20 de esta corteza de piedra, que se va a llamar la litosfera, que es la piedra que nosotros conocemos, y donde la única que nosotros hemos visto obviamente es la parte de afuera.
Nosotros no hemos visto ninguna de estas cosas adentro y después vamos a decirlo otra vez, de dónde salieron. Y aquí de nuevo los elementos pesados, aunque de nuevo hay un poco de hierro, mayormente son manganeso, aluminio, silicón, oxígeno, que otra vez en la formación de estrellas pues se forman en muchas cantidades, como vimos. Pero son más pesados que el calcio, el carbono y el hidrógeno y el oxígeno que tenemos en la superficie. Así que a nosotros nos tocan los elementos más livianitos. Estos son los elementos intermedios y, como dijimos, pues los más pesados, el hierro y el azufre, pues se van para el fondo. Y esa es la teoría que nosotros tenemos ahora. Nos interesa la atmósfera y ver de dónde vino la atmósfera, de dónde viene esa capa de gas que hay encima de la superficie de la Tierra. Y la idea principal es que esta corteza ahora de nuevo tiene del orden de 50 a 20 kilómetros. Al principio era bien finitita porque el planeta adentro era bien caliente, así que era mucho más fácil poder crear volcanes. Iba a venir de explosiones volcánicas generalmente. Como la Tierra es mucho más caliente, pues van a haber muchos volcanes. Pero los volcanes, de nuevo, no queremos hacer mucha química aquí, pero lo que elementos son moléculas simples. La más importante va a ser H2O, agua. Esto es bien fácil de formar. De nuevo, el oxígeno es bastante simple y bastante reactivo. Y como hidrógeno, de nuevo, es el material más abundante en todo el sistema solar y de lo que está hecho generalmente esa nube que le daba vueltas alrededor al Sol, puede formar H2O. Es tremendamente fácil, ocurre tremendamente en grandes cantidades y bien, y entonces pues mucho era vapor de agua y eso es lo que va a crear de nuevo todo el agua que hay en la superficie y los mares después, aunque al principio estaba tan caliente que era siempre estaba vapor de agua. La otra importante es el CO2, que de nuevo se forma con carbono y oxígeno otra vez, elementos livianos que están en la parte de arriba y que de nuevo es la responsable de controlar la temperatura después. Y ahora, como nosotros estamos añadiendo de más, excepto el proceso que se creó de equilibrio aquí, pues estamos calentando el planeta porque esta de nuevo es una molécula que tiene un efecto de invernadero bien grande. Otra, de nuevo, que se produce, pues se producía mucho hidrógeno y se producía también helio, pero esa generalmente ahora no hay porque como son livianitas, la gravedad de la Tierra no es suficiente y generalmente, aunque había mucha al principio, generalmente ya toda la gravedad de la Tierra no la puede aguantar y se pierde para el espacio. Así que al principio lo que había era mucho nitrógeno, mucha agua y mucho CO2, pero noten que no había oxígeno. Y que por tanto esta composición es bien diferente a la que hay ahora. De nuevo, en la primera atmósfera que tiene que haber tenido la Tierra había mucho hidrógeno y mucho helio, pero como dije, se perdieron por la poca gravedad que tiene la Tierra, porque la Tierra es un planeta relativamente pequeño, comparado otra vez con Júpiter o Saturno, donde son miles y miles de veces más grandes y tienen una gravedad del orden de millones de veces más fuerte. Y por eso son bolas de hidrógeno y helio, esencialmente esos planetas grandes en la parte de afuera. Otra cosa importante es que como todavía no se había solidificado el centro, pues no hay campo magnético en la Tierra y eso hace que la radiación solar sea mucho más fuerte y te rompa moléculas más grandes que esas. Después ahora pues tenemos gases más pesados. Una vez el campo magnético nos sirve como escudo de fuerza para bloquear parte de la radiación solar. Así que la que tenemos ahora es como la segunda atmósfera. Eso no cambia así de un día para otro. De nuevo pasan varios cientos de millones de años en lo que lentamente pues se va perdiendo el hidrógeno y el helio. Y entonces pues cuando la Tierra se va enfriando, el agua se va a volver líquida, va a empezar a llover y se van a formar los océanos. Y entonces los volcanes, de nuevo, siguen tirando H2O y CO2, pero también van a tirar óxidos de azufre, monóxido de carbono, cloro, nitrógeno y de nuevo
elementos más pesados pues se van acumulando de nuevo a lo largo, y de nuevo moléculas como amonio y metano, que también es otro gas de invernadero, pues salen y pueden sobrevivir porque ya no hay tanta radiación, la tierra se está enfriando. Pero note que todavía aquí no va a haber oxígeno. El oxígeno va a ser resultado de los procesos metabólicos de las cosas vivas. Y entonces vamos a ir desarrollando oxígeno poco a poco, porque las plantas y los microorganismos, mayormente los microorganismos, porque van a ver que por varios billones de años la única forma de vida que va a haber en la Tierra es organismos unicelulares del orden de bacterias y amibas, y de nuevo a lo largo de otra vez billones y billones de años de procesos metabólicos, pues como oxígeno va a ser uno de los desperdicios que ellos hacen a través de fotosíntesis, pues se va acumulando el oxígeno, que otra vez para los organismos multicelulares y cosas como nosotros los animales y los seres humanos, pues es vital para poder estar vivos. Así que otra vez nosotros necesitamos ese proceso de preparación que las plantas y los microorganismos hacen de poner mucho oxígeno para entonces nosotros tener el chance de poder evolucionar y formarnos. Así que después trabajaremos con la acumulación de oxígeno, pero de nuevo esta teoría, como siempre, hay que tener evidencia, y gran parte de la evidencia de esto es el récord geológico de las rocas, porque de nuevo tanto hierro como oxígeno son elementos bien reactivos, reaccionan con casi todo lo que tocan, y entre ellos reaccionan bien rápido, así que al hierro le da moho y uno empieza a ver por las piedras que en la era del Arqueozoico pues usted ve minerales como pirita, que es una mezcla de azufre otra vez y hierro, se puede formar, y eso solo se forma si no hay oxígeno, porque de nuevo el hierro prefiere reaccionar con el oxígeno, es mucho más fácil y la reacción es mucho más exotérmica que reaccionar con azufre. Y reacciona con azufre solo si no hay oxígeno. Y el hecho de que usted encuentre en excavaciones minerales como pirita, pues quería decir otra vez que en este periodo arqueozoico no había mucho oxígeno. Y sin embargo, después usted va a ver entonces pues, que se van formando minerales cada vez más y más ricos en hierro, y ahora en la parte de arriba pues de nuevo lo que tenemos es un montón de capas de óxido, ¿ves? Que son ese color rojizo, y por eso la Tierra tiene este color rojizo y brown, mayormente porque contiene mucho hierro como moho, y óxidos de hierro y óxidos de calcio, y de nuevo según las plantas van tirando ese oxígeno, parte se queda en la atmósfera, pero mucha va a reaccionar químicamente con los elementos que estén en la Tierra. Y por eso el color que tiene ahora, el color de la Tierra, tiene que haber sido bien diferente otra vez en este periodo arqueozoico, donde se formó elementos como la pirita, que otra vez dijimos solo se forma si no hay oxígeno. Y entonces uno lo ve de nuevo cuando hace excavaciones, porque ve esas bandas que se forman, y de nuevo van a ver después que esto es como una especie de radiografía, y que cada banda nos puede dar cómo era la química en diferentes periodos de tiempo. Y eso se va a llamar estratigrafía. Entonces, para la parte que nos interesa a nosotros, que es cuando se forma la vida, pues vamos a ver que, como dijimos, ese calor que hay en la superficie se va disipando al espacio, la superficie se va enfriando, y entonces ocurre este gran fenómeno de que toda ese vapor de agua empieza a condensarse, porque nosotros estamos otra vez en el área de ricitos de oro, donde no estamos ni demasiado frío que forme hielo, ni demasiado caliente que se mantenga como vapor de agua, sino que estamos en ese rango de temperaturas precioso y exacto, donde se puede mantener el agua líquida, y entonces pues según se va enfriando empieza a llover y a llover y a llover, y se van a formar los océanos, y es en esos charcos de agua sucia que va a ocurrir el milagro que todavía no entendemos muy bien de formarse la vida. Y ahí se va a formar alguna especie de molécula orgánica
complicada que tiene la capacidad de reproducirse, que sus reacciones químicas pues producen copias de ella misma, y ahí va a empezar la evolución por selección natural según los científicos. Y de nuevo pues gracias otra vez a el tamaño, la atmósfera, la composición química que tiene la Tierra y este periodo donde la Tierra se enfría lo suficiente para poder formar ríos y océanos y empezar a cubrir casi toda la superficie de la Tierra de agua. Así que se va a acumular toda esta agua superficial y de nuevo nosotros no entendemos muy bien cómo pasó, pero se van a dar las condiciones para que se forme la vida. Y entonces ahora vamos a meterle mano a la pregunta de cómo sabemos cómo es la Tierra por dentro. Otra vez, lo que le dijimos, en lo que vamos a usar esta idea de usar los terremotos como sonograma. Los terremotos van a ser ondas sísmicas, de nuevo como si usted tirara una piedra en el agua, pero no es agua, de nuevo todo esto es lava. Y entonces vamos a ver que cuando usted cambia de fase, por ejemplo, de ir de, como les dije, esta lava que es como plasticina, a hierro líquido, pues en esos cambios de fase van a haber rebotes. O sea, cuando esta onda llega aquí, parte, rebota, y entonces nosotros vamos a saber que rebotó porque el tiempo que se tarda que se tarda esta onda en llegar es diferente que la que rebota en la parte de abajo cuando llegamos al sólido. Entonces vamos a ver por diferencias en llegada de cuando aquí hay un terremoto. Esto se hace con los terremotos, pero después era bien difícil, como vamos a ver cuando hagamos un poco de la historia, porque los terremotos son impredecibles y la gente no está muy interesada en estudiar geología de nuevo y no había muy buenos sismógrafos. Después cuando lo hacen, pues usaban explosiones nucleares. Por ejemplo, si en el desierto de Nevada, pues los militares iban a explotar una bomba atómica, pues aunque uno no quería que eso pasara y eso era muy peligroso y después se prohibió, pues cuando pasaba, pues por lo menos te podían decir exactamente a qué hora había ocurrido la explosión nuclear y tú podías medir con muy buena precisión cuánto tiempo se tardaba en llegar el eco, digamos, pues varias millas de distancia. Y entonces, pues usted cogía un sismógrafo otra vez en otro estado, en Montana, y veía otra vez, y aquí se podía tener más precisión en los tamaños de estas cosas. Porque otra vez, haciéndolo por terremotos naturales, pues usted nunca sabe cuándo exactamente es que ocurre el terremoto. Y de nuevo, pues la gente no está pendiente otra vez de ese dato de cuánto tiempo toma en llegar a tal sitio esa onda. Porque está pendiente de sobrevivir o ayudar a los sobrevivientes o bregar con los problemas sociales y con los edificios que se dañaron en el terremoto y no le prestaban mucha atención al dato, pero aquí el dato va a ser bien importante, es que esto, cada vez que hay una capa diferente va a haber una refracción de la onda y eso va a detectarse en el sismógrafo porque obviamente tiene que correr menos y segundo, la velocidad va a cambiar cuando pase de fase. Las que cruzan aquí, pues esta velocidad en la parte de abajo no es la misma que en la parte de arriba. Y entonces, pues poniendo eso, la gente empezó a darse cuenta porque empezaron a ver este patrón, ¿no? Si aquí había una explosión nuclear o había un terremoto, pues otra vez, según usted se iba alejando, las ondas, usted podía ver el delay que había. Pero entonces se dieron cuenta de que habían dos, no venían una sola, sino que venían dos. O sea, si aquí había un terremoto, digamos, a las 3 de la tarde, pues usted se iba a este país a 700 o 800 millas de distancia, y entonces no era a las 3 de la tarde, era como a las 3:20 o a las 3:25, y de nuevo llegaba primero un cantazo bien fuerte, paraba, y entonces no había nuevo terremoto, pero usted veía que llegaba una onda secundaria. Y por eso se llamaba esto la onda P y la onda S, porque había una onda primaria que llegaba primero, y después de un rato llegaba otra, que era una onda secundaria, y es porque hay dos tipos de ondas.
generalmente hay unas ondas longitudinales que son así, de compresión. O sea, el terremoto mueve la tierra para acá y esto se comprime, y cuando se comprime demasiado, pues eso mueve el otro cantazo para acá y entonces se propagan así. Y se le llama esto ondas longitudinales. Pero están las ondas que se propagan como la superficie del mar, que es que esta sube y cae y eso empuja a la próxima a subir y caer, y entonces se mueven como si fuera una ola, otra vez la ola que nosotros hacemos en los juegos de pelota o las olas del mar. Y entonces pues esa se llamaba transversal. Y estas pues eran más lentas que esta. Esta se propagaba mucho más rápido, esta se propagaba mucho más lento. Y entonces, después hay otras también que se llaman low y rally superficiales, pero para el argumento ahora de entender cómo es la tierra por dentro, pues no es importante. Pues uno veía estas dos. Pero entonces lo que notaba era que eso era hasta cierta distancia. Si usted se iba como a 105 grados de distancia del terremoto, entonces no veía nada. Podía pasar el terremoto aquí y usted no veía ninguna onda, pero extrañamente no era que se habían acabado aquí, porque a los 140 por el otro lado, entonces los sismógrafos veían solo la onda P. De nuevo, esto tenía que cruzar por el medio de la Tierra y salir por el otro lado, y entonces nos dimos cuenta que las ondas S se perdían aquí. Que estas ondas secundarias, cuando llegaban a esta capa líquida, pues con eso es como si las olas del mar llegaran a la orilla de la playa, porque estas no se pueden propagar en los líquidos. Y necesitaban de nuevo ese material esponjoso para poderse propagar. Y entonces pues se perdían, y así es que nos dimos cuenta que habían capas. Porque uno notaba que después de cierto ángulo, pues esas ondas se perdían. Y la teoría va a ser que como estas ondas no pueden viajar a través del líquido, pues de nuevo, una vez llegan aquí, se pierden. Y no van a tener ese eco, solo van a tener esta propagación en esta región de aquí. Y de aquí abajo no se puede. Pero estas que sí pasan por el líquido, pues sí pueden cruzar para el otro lado de nuevo. Y entonces uno veía que en la región que quedaba debajo del terremoto, si el terremoto ocurría aquí, pues en el otro lado del mundo, por el otro lado, en esta región de aquí, pues usted solo veía la onda P longitudinal, porque esa sí viajaba a través del líquido y podía cruzar de un lado al otro. Y como las ondas P, pues de nuevo pueden viajar a través de los líquidos, y las ondas S no, pues eso nos da la primera idea de que aquí tiene que haber una capa líquida, de que nuevo esto tenía que ser como los chicles esos que tienen el centro líquido. Pues la Tierra tenía que tener una capa líquida, y otra vez haciendo geometría, pues usted podía determinar más o menos el tamaño de esta capa líquida, por donde se perdían las ondas, y de nuevo cuando llegaban al líquido pues había refracción y se doblaban. Y entonces otra vez era otra evidencia de que esto tenía que ser líquido, porque en el líquido estas ondas se doblan. Eso quiere decir que estos dos materiales no pueden tener la misma fase, porque aquí hay una interfase donde va a cambiar de sólido a líquido. Y al ocurrir eso, pues la onda se va a doblar, y por eso solo la vas a ver en esta región de abajo, y en esta región de aquí no vas a ver nada. Como dijimos, pues cuando usted pasaba de 105 grados, los sismógrafos no detectaban nada, porque la onda se doblaba y se iba para abajo. De nuevo, el primero que se dio cuenta de esto fue un sismólogo llamado Richard Oldman, que de nuevo, a pesar de eso, como en India, cerca de las Himalayas, pues había bastantes terremotos, era como aquí a principios de año, hubo un periodo que había muchos terremotos, pues fue el primero que empezó a ver esta propagación y se dio cuenta otra vez de que habían otra vez las dos ondas. Y entonces, pues, buscando gente en diferentes países, pues empieza a darse cuenta otra vez de ese fenómeno, de que hay regiones donde no se ve
onda sísmica y hay ondas donde solo se ve una y hay sitios donde solo se ven las dos. Y entonces el primero que plantea en 1906 esta idea de que el centro de la Tierra debe contener líquido, porque, como le dije, está ocurriendo este fenómeno de que cerca del terremoto usted ve dos ondas, a distancias intermedias no ve nada, y en el otro lado del mundo solo ve una. Y él empieza a notar este patrón y dice, pues la explicación de este patrón, como le estamos diciendo, es que tiene que haber un centro de líquido. Este Servio pues estudió de nuevo terremotos que también estaban dándose en su país, en Croacia, y entonces pues él se da cuenta de que debe haber otra vez esa discontinuidad y de que él fue el que empezó a decir lo de la desviación. Y entonces pues se va a llamar esa discontinuidad la discontinuidad de Mohorovičić, pero como la gente no quiere decir ese nombre tan grande, pues le llaman el Moho, simplemente cortándole el nombre, porque de nuevo los serbios tenían unos apellidos tremendamente complicados. Otro geólogo, Beno Gutenberg, pues refina estos trabajos de Ullmann y entonces pues empieza a dar la hipótesis de que de nuevo esto se debe a que estas ondas secundarias son ondas transversales que no pueden pasar a través del líquido, y de nuevo pues valida y empieza a hacer otra vez los estudios detallados para averiguar exactamente dónde es que ocurre esto y por qué razón, o sea, por qué razón era que pasaban estas diferencias. Y entonces otro geólogo más moderno, llamado Lemon, pues se da cuenta de otra cosa interesante, y es que esta región de las ondas P, estas que llegan aquí, llegaban antes que estas. Y uno pensaría, pero ¿qué pasa? Porque aquí tiene que pasar menos trabajo que pasar por aquí. O sea, esta parte de aquí se supone que es mucho más larga y uno pensaría que esta se tardaría mucho más en llegar aquí que esta, pero entonces el sismógrafo detectaba estas primero, estas de aquí abajo primero y estas después. Y él se da cuenta que tiene que haber de nuevo un sólido aquí que lo acelera. Pues como vamos a ver, la velocidad en el sólido es más rápida que la velocidad en el líquido. Pues aquí parece que las ondas cogían velocidad y se aceleraban, y como estas no tenían sólido, pues iban más lentas y por eso estas llegaban más tarde que estas. Y entonces pues de nuevo él empieza a someter la idea de que el núcleo tiene que tener dos partes y que dentro de ese mar de hierro derretido tiene que haber una bola sólida de hierro, y de ahí vamos a sacar la explicación de por qué otra vez la Tierra tiene un campo magnético, porque esa rotación diferencial entre el sólido y el líquido es lo que crea el campo magnético bien grande que tiene la Tierra. Otra vez, aparentemente esto no pasa en todos los planetas, eso tiene que darse unas condiciones bien especiales para que eso pase, y otra vez tuvimos la suerte de que en la Tierra eso pasó, porque de nuevo, si no tuviéramos ese campo magnético, de nuevo tener organismos multicelulares sería bien difícil, porque la radiación solar te barataría cualquier intento de hacer organismos grandes de muchas células. Y le crearía muchísimo más cáncer y sería mucho más difícil tener formas de vida multicelulares si no tuviéramos este campo magnético que tenemos y la capa de ozono que tenemos, otra vez. Así que esa es otra de las casualidades que se dan en la Tierra, que no tienen por qué darse en todos los planetas, y parece que son difíciles de lograr que tenga otra vez esa diferencia entre el centro sólido y el núcleo líquido que tiene la parte de afuera. Y aquí pues vemos esto en términos de las velocidades, y entonces pues aquí tenemos como una gráfica de cuán hondos son estas capas, y se pueden medir ahora con mucha más precisión cuál es la densidad de cada capa y cuánto dura, y de nuevo lo sabemos por los cambios en velocidad. Y entonces pues de nuevo, como le dije,
Estas ondas S van llegando. Cuando llegan aquí, esto se va a llamar ahora el lower mantle o la mesósfera, porque de nuevo, como les dije, esta parte es sólida y esta parte es líquida, es lava. Esta es la lava que nosotros vemos de los volcanes, y aquí va más lento y aquí pues va más rápido, pero las ondas S de nuevo cuando llegan al centro líquido se desaparecen y no pueden cruzar, y las ondas P, como les dije, pues van a reducir grandemente su velocidad porque este es un centro líquido, pero de nuevo uno ve que hay una aceleración aquí cuando llegas al core sólido otra vez, y entonces pues se dieron cuenta otra vez porque la velocidad otra vez en este core sólido es más grande que la del líquido, y por eso le dije lo que queda debajo del core, pues esta onda llegaba más rápido que estas que tenían, no cruzaban por el líquido, y entonces pues estas iban a menor velocidad y llegaban después. Así que pues el modelo que tenemos de la Tierra ahora es este, de que nosotros vivimos en esta bola que se divide en varias capas, y otra vez dándole los números exactos ahora, pues ese core sólido tiene más o menos como 1216 kilómetros, una bola de 1216 de hierro esencialmente sólido. Hay una capa a través de 2270 kilómetros que es de nuevo ese mar de hierro derretido, centro líquido. Hay una capa como de 2240 que se llama la mesósfera, que de nuevo es piedra, pero bien suavecita, como si fuera otra vez plasticina. Y la astenosfera, que son 660 kilómetros, que es lo que nosotros conocemos como lava. Esta parte, pues la lava, que de nuevo va a salir por los volcanes por aquí. Y que la capa donde nosotros vivimos, esta cascarita pequeña, pues son solo del orden de 5 en el fondo de los mares, hasta 250 en las montañas más altas, que se conoce como la litosfera. Y de nuevo, pues la vamos a hacer la parte gorda, pues se va a llamar la continental porque son los continentes, y la parte finitita pues se va a llamar la parte oceánica porque de nuevo esa parte se va a llenar de agua porque no es muy honda, y pues todo el agua se va a acumular otra vez en las partes más bajitas. Y entonces pues la corteza debajo de los mares pues mucho más finita que la que está en los continentes, porque como se emboncha y forman estos grupos gordos, pues ahí es que se van a quedar los continentes y se van a mantener secos porque el agua no hay suficiente para llegar hasta ahí. Y de nuevo, pues, como les dije, esta capa oceánica va a ser finita, y por los choques de placas tectónicas, pues van a ver estas partes gordas, ¿ves? Que es donde van a estar las montañas, y la parte seca donde nosotros vivimos. De nuevo, esto nos va a ayudar mucho para entender otra vez los terremotos, para entender los volcanes, aunque todavía no podemos tener suficiente entendimiento para poderlos predecir, pero sí podemos saber dónde son más probable que ocurran, y de nuevo cuando le pasa como a Puerto Rico al principio, que cuál es la explicación de por qué en este momento estamos viendo más terremotos y van a ser los acomodos de fallas en las placas tectónicas. Y de nuevo validamos esto con lo de las estrellas, porque vemos otra vez que si usted coge las piedras en la corteza terrestre, pues otra vez los elementos que más ocurren son los que se forman, como vimos en la sección, dentro de las estrellas. Y que de nuevo las estrellas otra vez forman hasta hierro y aquí explotan, y que los elementos que se forman por fusión dentro de las estrellas pues son los mayores que hay en la Tierra. Debería haber mucho hidrógeno, pero como les dije, el hidrógeno se forma esencialmente gas y se pierde. O sea, obviamente, probablemente había el hidrógeno debía estar como por aquí, porque de nuevo es mucho más abundante cuando se formó, pero se ha ido perdiendo como gas, y ahora pues no queda mucho, y generalmente el que hay es porque está otra vez en compuestos químicos y ha formado moléculas, por eso se quedó ahí pillado en la molécula y no se pudo escapar hacia el espacio. Y que todos los demás, pues de nuevo, esto es una escala logarítmica y hay pues de nuevo millones de veces menos, porque son más difíciles de formar, y esto hay bien poquito porque de nuevo no solo son difíciles de formar, sino que son radioactivos,
y se van destruyendo con el tiempo, así que por eso te ves este bajón aquí bien grande, todos estos elementos radiactivos que no hay en la corteza, porque de nuevo, son muy pesados y los que había se fueron casi todos para el fondo, y los que se hayan formado por las explosiones de supernova, pues como estos son radiactivos, pues esto ha ido bajando. Una cosa interesante de nuevo es el torio y el uranio, que aquí parecemos otra vez en el Sol ser un contaminante bastante grande y que de nuevo para tener energía nuclear ahora es bien importante, y para la parte mala de hacer bombas atómicas, de que de nuevo se parece ser una peculiaridad de la Tierra que hay mucho uranio en comparación con los demás. Y de nuevo otra vez el uranio tiene una fase estable que es el 233, y el uranio que nosotros usamos para hacer bombas es un isótopo que es el 235, que de nuevo no todo el uranio es radioactivo. Y es por esos procesos de volcanes y terremotos y eso que se forman los diferentes tipos de rocas. Y de nuevo esto va a ser una especie de pista importante para saber otra vez la historia de la Tierra y cómo se formó y su geología. Y entonces las rocas las dividimos en las ígneas, que su nombre lo dice, son formadas por explosiones volcánicas. De nuevo, como dijimos, van a ver estas placas, esto se va a derretir aquí, porque de nuevo esto se va a meter por debajo de esta parte que es todo lava y pues la piedra se derrite, pero mucho forma gas, y entonces pues eso va creando unas burbujitas que se van acumulando, y de nuevo cuando se parte la corteza pues crean volcanes. Como dijimos, ahora eso es bastante más raro. Al principio, cuando la Tierra es más joven, esto es mucho más frecuente, y aquí habían explosiones volcánicas como cada semana había un volcán enormemente grande en alguna parte de la Tierra, y entonces pues de nuevo toda esa lava que botaba para afuera, cuando se enfría, forma estas rocas que se conocen como rocas ígneas. Las otras se llaman metamórficas, que son las que quedan en la parte de abajo, y entonces de nuevo según los movimientos de placa tectónica mueve esto para adentro, pues las presiones van doblando esas capas, y eso uno lo ve por la forma que tienen esas rocas cuando usted las parte, que ve de nuevo estas dobleces de las diferentes capas de materiales que hay ahí, y por eso se le llaman metamórficas, porque se forman por la metamorfosis que sufre la lava a estas presiones altas, y que de nuevo va a hacer que se desentierran por otra vez o movimiento de las placas o por erosión, según usted va en la parte de abajo pues eliminando eso, va raspando por erosión la superficie, pues se van desenterrando y quedan de nuevo en el fondo de cañones, o cuando usted tiene como el cañón de Colorado, o cuando usted parte una montaña para tirar un túnel o una autopista por ahí, pues entonces usted empieza a desenterrar rocas de esta forma, que se ve que se formaron en el fondo de alguna capa de una placa tectónica, y que se han ido desenterrando a lo largo de millones de años por la erosión y el efecto del agua y el efecto del movimiento de las placas. Y entonces pues de nuevo se detectan por la forma de su onda, y como casi siempre están en la parte de abajo. Cuando usted rompe, ya sea de a través por erosión, por agua, como en el cañón del Colorado, que está pasando un río por ahí, entonces va cortando a través de la montaña, y entonces pues se ven estas rocas metamórficas en la parte de abajo. Y las más comunes pues son las sedimentarias, que generalmente eso se forma porque el agua cae en el tope de las montañas, forma ríos y manantiales, eso va arrastrando arena hasta las playas, y entonces pues en el fondo de los ríos y en las playas pues se va compactando toda esta arena y todo esto piedritas que están en la parte de arriba, y fósiles de conchas y cosas vivas, y de nuevo por fosilización a lo largo de otra vez miles y millones de años pues se forman estas piedras sedimentarias, que son de nuevo como esta especie de chocolate chip, ¿no? Que son esta arena y de nuevo material
de la superficie bien arenoso y bien fácil de llevar sobre el agua, y que se van depositando como sedimentos en los ríos y en las playas, y que de nuevo, como con las placas tectónicas, lo que ahora para nosotros es una montaña, a veces hace millones de años podía estar debajo del mar, pues en esta parte que nosotros estamos viendo ahora, pues las vemos generalmente otra vez cerca de donde habían mares, donde habían ríos en algún momento en el pasado. Y entonces pues de nuevo se dividen las rocas en las sedimentarias, las metamórficas y las ígneas, como los geólogos le llaman a esto. Bueno, pues hasta aquí terminamos la clase de hoy. Seguiremos después y nos vemos. Acuérdense que hay examen la semana que viene, así que todo el mundo pendiente. Le vamos a mandar el email para que todos lo vean. Bye bye. Adiós.